12 hábitos poco agradables en la vejez que incomodan a los demás, pero nadie te dice. ¿Alguna vez te has preguntado si haces cosas que alejan silenciosamente a las personas, pero que nadie se atreve a decirte? A medida que envejecemos, empezamos a adoptar ciertos hábitos. Algunos son reconfortantes, incluso sabios, pero otros pueden convertirse en puntos ciegos. Puedes pensar que simplemente estás siendo tú mismo, pero la verdad es que las personas a tu alrededor lo notan. Y aunque quizás no digan nada, esos hábitos pueden afectar en silencio cómo te perciben familiares, amigos e incluso desconocidos. En este video vamos a revelar 12 cosas poco agradables que podrías estar haciendo en la vejez y que todos notan, pero nadie te dice. Y no me refiero a lo físico. Hablo de conductas que poco a poco desgastan tu dignidad, te aíslan de los demás y deterioran la gracia y el respeto que te has ganado durante toda una vida. Cada uno de estos hábitos te invitará a reflexionar no para juzgarte con dureza, sino para mirarte al espejo y preguntarte, ¿esto todavía me sirve o está alejando a las personas? Y aquí está la buena noticia. La mayoría de estos hábitos se pueden cambiar fácilmente. El primer paso es simplemente tomar conciencia. Al final del video, no solo sabrás qué observar, sino también cómo actuar con más confianza, claridad y elegancia en tus años mayores. Número 1. Descuidar la higiene personal. Uno de los primeros detalles que los demás notan, pero que rara vez mencionan, es cuando alguien deja de cuidar su higiene. Y no me refiero a un abandono extremo. Me refiero a cosas pequeñas, ropa que parece haber sido usada 3 días seguidos, cabello sin cepillar, uñas largas o sucias, un olor que persiste después de que te vas. Estas cosas parecen pequeñas, pero hablan en voz alta. La higiene no solo se trata de limpieza, sino de cómo nos presentamos al mundo. Con la edad, la energía disminuye, las rutinas cambian y algunos piensan, ¿para qué molestarse? Ese cambio es sutil, pero los que te rodean lo notan. Tal vez no te lo digan porque no quieren avergonzarte, especialmente los más jóvenes, que no saben cómo abordar el tema sin herirte. En cambio, se ajustan, se sientan más lejos, acortan la visita, dejan de darte abrazos. Pero lo que realmente les incomoda no eres tú, sino el mensaje que tu apariencia transmite. Da la impresión de que has dejado de cuidarte, de que ya no te valoras como antes, y esto nadie lo dice en voz alta, pero es real. Cuando dejas de cuidar de ti mismo, las personas inconscientemente dejan de tratarte con la misma calidez y respeto. No se trata de vestirse como modelo o usar colonia a diario, pero una camisa limpia, el cabello peinado y uñas recortadas hacen una gran diferencia. Transmiten el mensaje, sigo aquí, me sigo cuidando, me respeto a mí mismo y te respeto a ti. La gente responde primero a tu energía antes que a tus palabras. Y tu higiene personal es una de las señales más claras de esa energía. Número 2. Hablar sin filtro. A medida que envejecemos, algo curioso suele suceder. Esa voz interior que solía decir, mejor no digas eso, se vuelve más suave o desaparece. Empiezas a decir lo que piensas con más libertad. Tal vez incluso piensas con orgullo. Me he ganado el derecho a decir lo que quiera. Y aunque eso pueda sentirse liberador, las personas que te rodean suelen sentir algo muy diferente. Incomodidad. Existe una línea muy delgada entre la honestidad y la rudeza. Y con el tiempo, si notas que la gente se incomoda, desvía la mirada o evita el contacto visual cuando hablas, puede que lo que estás diciendo no sea solo verdad, sino que suene hiriente. Tal vez has hecho comentarios sobre el peso, la apariencia o las decisiones de otros. Tal vez te hayas justificado diciendo, solo soy honesto o antes no éramos tan sensibles. Pero la realidad es que la honestidad sin compasión suena como crítica. Y las personas a quienes se lo dices no te lo dirán. Simplemente se alejarán poco a poco. Dejarán de invitarte, hablarán menos tiempo, no porque no te quieran, sino porque intentan protegerse del dolor que causan esos pequeños comentarios sin filtro. Esto no significa que debas censurarte o andar con cuidado extremo, pero sí significa pausar antes de hablar y preguntarte, ¿esto ayuda? ¿Esto es amable? Porque a veces lo que creemos que es decir nuestra verdad es en realidad descargar frustración,
y puede hacer más daño del que imaginamos. Una buena regla. Si no te gustaría que alguien dijera eso a tu nieto, quizás no deberías decirlo tú a los demás. La belleza de envejecer es la sabiduría que llevas contigo. Y cuando esa sabiduría se expresa con amabilidad, las personas te escuchan, te respetan, se acercan a ti. Pero si viene envuelta en sarcasmo o juicio, se alejan. Tus palabras siguen teniendo poder. Quizás ahora más que nunca. Úsalas para conectar, no para crear distancia. Número 3. Usar ropa que ya no te queda bien. Hay algo reconfortante en la rutina. Comer el mismo desayuno, caminar por la misma calle, usar la misma ropa de siempre, y eso no tiene nada de malo. Pero cuando se trata de ropa, lo que antes parecía clásico, con el tiempo puede empezar a parecer descuidado. Puede que tú no lo notes, pero la forma en que te queda la ropa, o no, dice mucho sobre tu conexión con el presente. No son simplemente elecciones de moda, envían el mensaje silencioso de que ya no estás prestando atención. Y nadie te lo va a decir directamente, pero lo notan. No se trata de seguir modas o vestirte como alguien de la mitad de tu edad. Se trata de mostrarle al mundo que todavía te ves como alguien digno de cuidar. Cuando una persona mayor usa ropa que le queda bien, está limpia y refleja respeto por sí misma, despierta algo en los demás. Admiración, no por vanidad, sino por dignidad. Piensa en esto. ¿Usarías el mismo traje para una entrevista de trabajo que usaste hace 25 años? Probablemente no. Lo mismo aplica para la vida diaria. Nuestros cuerpos cambian, nuestros colores cambian, nuestra energía evoluciona. Vestirte según quién eres hoy, no quién eras antes, muestra conciencia y presencia emocional. Algunas personas dicen, ¿qué me importa lo que piensen? Estoy cómodo así. Y eso está bien, pero estar cómodo no es lo mismo que ser indiferente. Puedes estar cómodo y bien presentado. Puedes estar relajado y aún así mostrar respeto por tu apariencia. Incluso algo tan simple como un par de jeans que te queden bien o una camisa que combine con tu tono de piel puede cambiar cómo los demás te ven. Y no lo dirán abiertamente. Quizás ni siquiera lo mencionen, pero lo notan, porque, nos guste o no, la forma en que nos vestimos es lo primero que los demás ven. Y a cualquier edad, esa primera impresión sigue importando. Número 4. Interrumpir o dominar las conversaciones. Todos queremos ser escuchados, especialmente en la vejez, cuando hemos vivido lo suficiente como para tener algo que decir. Pero a veces, en ese deseo de compartir lo que sabemos o asegurarnos de que nuestro punto de vista quede claro, olvidamos dejar espacio para los demás. Y suele comenzar de manera sutil. Alguien menciona un tema que tú conoces bien. Interrumpes, compartes una historia, das consejos. Y antes de darte cuenta, han pasado 10 minutos y nadie más ha dicho una palabra. Este hábito no nace de malas intenciones, casi siempre viene de un deseo genuino de ayudar. Pero aquí está el problema. Cuando acaparamos demasiado espacio en la conversación, silenciamos sin querer a quienes más nos importan. Ellos no te lo van a decir. Simplemente se alejarán poco a poco. Las personas quieren sentirse vistas y escuchadas, no sermoneadas. Y cuando cada conversación se siente como un monólogo, la relación se desgasta lentamente, especialmente con los jóvenes o nietos que ya de por sí pueden sentirse inseguros al conectar con otra generación. No se trata de hablar menos, se trata de escuchar más, dejar espacios de silencio, hacer más preguntas de las que respondes y resistir la tentación de dar consejos si no te los han pedido. Uno de los actos más poderosos que una persona mayor puede hacer en una conversación es guardar un poco de lo que sabe para dejar espacio a los demás. No porque no tengas algo sabio que decir, sino porque ellos también necesitan saber que sus palabras importan. Y aquí está lo irónico. Cuanto menos domines la conversación, más buscarán tu opinión. Cuanto más escuchas, más confían en ti. Te conviertes en alguien con quien quieren hablar, no en alguien que tienen que soportar. La próxima vez que estés en grupo o hablando uno a uno, pregúntate con honestidad, ¿estoy realmente escuchando o solo estoy esperando mi turno para hablar? Ese pequeño cambio de conciencia puede transformarlo todo. Número 5. Quejarse de los jóvenes de hoy. Todo empieza con una observación inocente. Ves a un adolescente pegado al teléfono y piensas, en mis tiempos hablábamos cara a cara.
O escuchas a alguien joven tomar una decisión que no compartes y piensas, no tienen ni idea de cómo funciona el mundo real. Y sin darte cuenta, esos pensamientos se van colando en tus conversaciones con amigos, familia, incluso con extraños. Tal vez ni siquiera te das cuenta, pero cuando criticas constantemente a las generaciones más jóvenes, envías un mensaje potente y a menudo dañino. Les haces sentir que no te interesa entenderlos, que estás atrapado en un tiempo que ya no existe. Y aquí va una verdad incómoda. Cada generación piensa que la siguiente está equivocada. Eso no es nuevo. Pero cuando esa crítica se convierte en tu discurso habitual, no te hace ver como sabio, sino como amargado. Quizás lo digas en tono de broma o creas que estás señalando lo obvio, pero para quienes te escuchan, especialmente los menores de 50 años, suena como rechazo. Como si estuvieras descartando por completo su mundo, sus valores, su forma de vivir. ¿El resultado? Incluso si te quieren, se distancian emocionalmente. Pero esto no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que hacen los jóvenes. No tienes que aceptar cada nueva moda o idea. Lo que sí significa es elegir la curiosidad sobre la crítica, preguntar en lugar de asumir. Cuando cambias frases como «estos chicos de hoy la tienen fácil», por «¿cómo es para ti encontrar tu camino en este mundo?», abres la puerta al diálogo, no al conflicto. Tu valor no está en comparar el pasado con el presente, está en conectar ambos, en ser ese puente entre generaciones, no la voz que grita desde el pasado. Y créelo o no, cuando los jóvenes sienten que los respetas, te escuchan más, te buscan, te consultan. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Te conviertes en el mayor sabio de la sala, no por dar sermones, sino por ser alguien que escucha primero y luego habla. Eso es verdadera influencia, y empieza cuando dejas de querer tener razón y empiezas a querer entender. Número 6. Ignorar las normas sociales modernas. Hay una especie de conciencia social que a menudo pasa desapercibida hasta que falta. Cosas como hablar en voz alta por teléfono en público, pararse demasiado cerca en una fila, o reproducir un video sin auriculares en una sala de espera. Son comportamientos pequeños, sí, pero tienen un gran impacto en cómo los demás te perciben. Tal vez esas cosas no eran un problema hace décadas. En esos tiempos la gente era más tolerante con conversaciones ruidosas o actitudes espontáneas. Pero los tiempos han cambiado, las expectativas también. Y lo que antes se consideraba normal, ahora puede hacer que los demás se sientan incómodos en silencio. Lo complicado es que quizás ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Nadie se acercará a decirte, en su lugar, te lanzarán una mirada rápida, evitarán el contacto visual o se moverán a otro sitio. No es algo personal, pero sí es real. Y aquí hay otro detalle importante. A las personas no siempre les dan a los adultos mayores el beneficio de la duda. A menudo asumen que ya deberías saberlo. Así que cuando ven estos comportamientos, no lo atribuyen a una confusión, sino a una falta de consideración. Y probablemente esa no es la huella que quieres dejar. Pero aquí va la buena noticia. Es una de las cosas más fáciles de corregir. Empieza a observar cómo se comportan los demás en espacios públicos. La etiqueta moderna no es rigidez, es respeto. Demuestra que sigues conectado con el mundo, que aún prestas atención, que te importa cómo haces sentir a los demás. Y esa conciencia genera respeto, no solo de extraños, sino también de tus seres queridos. Tus nietos lo notan, tus vecinos lo notan. Y con el tiempo, esa admiración silenciosa crece. Porque en un mundo que siempre va deprisa, alguien que se mueve con conciencia y dignidad destaca más que nunca. Número 7. Hablar demasiado sobre problemas de salud. Todos hemos escuchado la broma. Reúne a unos cuantos adultos mayores y la conversación se convierte en una competencia sobre quién tiene la rodilla más mala, la presión más alta o más medicamentos en el botiquín. Y aunque parezca charla inofensiva o incluso una forma de conectar, hablar constantemente de tus problemas de salud puede agotar la energía de quienes te rodean. Mira, todos sabemos que envejecer trae desafíos físicos. No tienes que fingir que todo está perfecto. Pero cuando tus conversaciones siempre giran en torno a lo que duele, lo que dijo el médico o cuál es tu próxima cirugía, los demás sienten que están en una sala de espera, no en una relación. Especialmente los familiares más jóvenes pueden sentirse abrumados. No saben cómo responder,
o se sienten impotentes al escuchar sobre cosas que no pueden resolver. Así que, en lugar de acercarse, se alejan, no por falta de amor, sino por un cansancio silencioso. Tú mereces empatía y ser escuchado. Pero cuando eso se convierte en el centro de tus interacciones, la dinámica cambia. Pasa de conexión a queja, de conversación a cuidado. Piensa en la gente con la que disfrutas estar. Seguramente no son quienes te enumeran cada dolor o pastilla. Son quienes mencionan un desafío con honestidad, pero no permiten que eso defina el momento. ¿Significa esto que debes ocultar tus problemas? Para nada. Pero elige bien el momento, la persona y, sobre todo, el equilibrio. Comparte cómo te sientes, sí, pero también pregunta cómo están los demás. Habla del libro que estás leyendo, el jardín del vecino, el pájaro que viste en la ventana. Tu vida todavía está llena de historias que no están en un historial médico, y la gente quiere conectarse contigo, no con tus síntomas. Te sorprenderías de lo mucho que mejoran tus relaciones cuando dejas de permitir que tu salud lidere cada conversación. Cuando te enfocas en lo que aún puedes hacer, en lo que te alegra, en lo que te da curiosidad, no solo tú te sientes mejor, haces que los demás también se sientan mejor. Y en un mundo que ya es bastante pesado, ser alguien que aligera el ambiente, aunque sea un poco, es una medicina hermosa por sí sola. Número 8. Aferrarse a creencias anticuadas. Uno de los aspectos más difíciles de notar en nosotros mismos, especialmente al envejecer, es cuando nuestras creencias dejan de ser ventanas y se convierten en muros. Conservamos ideas que en su momento nos sirvieron, principios que nos guiaron al criar a nuestra familia, al manejar un negocio, al entender el mundo, pero con el tiempo, si no tenemos cuidado, esas creencias se endurecen, se vuelven absolutas y dejan de reflejar el mundo en el que vivimos hoy. Tal vez te oigas decir, ahora todo el mundo es demasiado sensible. No me importa lo que diga la ciencia, yo sé lo que es correcto. Y aunque te sientas seguro en tus opiniones, los demás escuchan algo distinto. Resistencia. La verdad es que el mundo ha cambiado. Y sigue cambiando. La tecnología, la cultura, los roles de género, la salud mental, la forma de comunicarnos, todo evoluciona rápido. Y cuando nos aferramos a no considerar otras perspectivas, no parecemos sabios, sino cerrados. Las generaciones más jóvenes lo notan. Y otra vez, no te lo van a decir directamente, pero internamente te clasifican como alguien con quien no se puede hablar de ciertos temas, alguien que no va a entender, alguien que no quiere entender. Y eso es una gran pérdida, porque podrías estar compartiendo con un nieto que duda de seguir una carrera tradicional, o con un vecino cuya vida no encaja con tus valores. Y sin embargo, la conexión aún es posible. Si reemplazas el juicio por la curiosidad, estar abierto no significa abandonar tus valores. Significa estar dispuesto a actualizar tu comprensión sin traicionarte a ti mismo. Hacer espacio para ideas nuevas, incluso si no estás de acuerdo con todas. Y aquí hay algo importante. La terquedad muchas veces oculta miedo. Miedo a dejar de ser relevante. Miedo a quedarse atrás. Miedo a que soltar ciertas ideas sea como perder parte de uno mismo. Pero tu relevancia no viene de quedarte anclado al pasado. Viene de cómo enfrentas el presente con valentía, cuando eres capaz de decir, nunca lo había visto así. Cuéntame más sobre eso. Estás abriendo puertas, y los demás entran. Se sienten seguros, y a veces, solo a veces, descubres que cambias de opinión, que ese joven tenía razón de una forma que no habías imaginado, y esa humildad, esa disposición, es lo que hace que la gente te admire de verdad. No porque siempre tengas razón, sino porque sigues siendo estudiante de la vida, incluso en la vejez. Eso es raro, y eso es poderoso. Número 9. Caminar o moverse sin conciencia del espacio. A medida que envejecemos, nuestro ritmo cambia. Nos movemos más despacio, nos sentimos menos firmes o más precavidos al caminar, y eso es completamente natural. Pero lo que muchas veces sucede, sin que lo notemos, es que perdemos conciencia de cómo nuestros movimientos afectan a los demás. Seguramente lo has visto. Alguien se queda parado en medio de un pasillo del supermercado, con el carrito atravesado, bloqueando el paso mientras mira una etiqueta. Alguien se detiene de golpe en un pasillo concurrido, perdido en sus pensamientos.
o camina con otra persona y sin darse cuenta invade el carril contrario. Casi siempre estas cosas no se hacen con mala intención. Estás concentrado en tu tarea y no te das cuenta. Pero para los demás, especialmente quienes tienen prisa o necesitan espacio, se siente como una molestia, un pequeño obstáculo que hace su día un poco más difícil. Y aquí está la clave. Nadie te lo va a decir. Te esquivan. Te lanzan una mirada rápida. Se cambian de lugar. Pero con el tiempo, esos momentos se van acumulando y afectan cómo te perciben los demás. Puede que empiecen a verte como esa persona que siempre estorba, o que eviten situaciones en las que tengan que caminar contigo, hacer compras juntos o moverse en espacios públicos contigo. No porque no te quieran, sino porque sienten que deben estar pendientes de ti todo el tiempo. Ahora bien, déjame ser claro. Caminar más despacio no es el problema. El problema es la falta de conciencia. Puedes moverte con calma y aún así ser respetuoso del espacio. Puedes detenerte a leer algo, pero quedarte a un lado. Puedes caminar con cuidado mientras te mantienes atento al flujo a tu alrededor. Esto es especialmente importante en lugares como aeropuertos, aceras concurridas, centros comerciales, pasillos de iglesias o clínicas. Son espacios compartidos y actuar con consideración envía un mensaje fuerte. Que aún prestas atención, que sigues presente, que te importa cómo afectan tus acciones a los demás. De hecho, este tipo de conciencia es una forma sutil de elegancia. Demuestra que no estás centrado solo en ti mismo, sino que eres amable, atento y respetuoso. Y la verdad es que nadie espera perfección, solo un poco de esfuerzo, un poco de conciencia, un poco de consideración. Cuando haces eso, destacas, no como alguien lento, sino como alguien considerado, alguien que sigue caminando por el mundo con dignidad y responsabilidad tranquila. Número 10. Hacer bromas que ya no encajan. Tener sentido del humor es una de las mejores cualidades para llevar a la vejez. Te mantiene ligero, cómodo contigo mismo y ayuda a aliviar momentos tensos, pero no todo tipo de humor envejece bien. Y algunas bromas, especialmente las que hacían reír hace décadas, hoy pueden alejar a las personas sin que te des cuenta. Tal vez sigues bromeando como siempre. Un poco de sarcasmo por aquí, un comentario burlón por allá, alguna broma que juega con estereotipos antiguos, la apariencia de alguien o sus decisiones. Quizás incluso te rías mientras la haces y digas, estoy bromeando, o, vamos, relájate. Pero aquí está lo que ha cambiado. El mundo a tu alrededor. Antes, el humor solía basarse en resaltar diferencias. Pero hoy, las personas son mucho más conscientes del peso que tienen las palabras, especialmente si vienen de alguien mayor. Las generaciones más jóvenes están creciendo en una cultura que valora la inclusión, la empatía y el respeto por las experiencias diversas. Y cuando una broma no está alineada con esos valores, no se siente graciosa, se siente fuera de lugar, o peor, hiriente. Y probablemente nadie te lo va a decir. Se reirán por compromiso y después evitarán acercarse demasiado. Tú sentirás la distancia, pero no entenderás de dónde viene. Esto no significa que el humor esté prohibido, ni que tengas que andar con miedo a cada palabra, pero sí significa pensar dos veces antes de hacer cierto tipo de bromas. Pregúntate, ¿esto es gracioso porque es ingenioso? ¿O porque se burla de alguien? El mejor tipo de humor, especialmente en la vejez, es el que eleva a los demás, el que aligera el ambiente, no lo tensa, el que muestra que sigues creciendo con los tiempos, y de hecho nada conecta más que saber reírte de ti mismo. Demuestra humildad, perspectiva y que no necesitas probar nada. Solo estás ahí, disfrutando el momento con los demás. Y cuando la gente ve eso, se relaja, se acerca, y empiezan a verte no solo como la persona mayor del grupo, sino como alguien que aún entiende. Un sentido del humor amable te lleva lejos, pero uno actualizado, consciente y generoso te mantiene conectado a cualquier edad. Número 11. Actuar como indefenso cuando no lo eres. Envejecer trae desafíos reales, nadie lo niega. Hay cosas que antes eran fáciles y que ahora requieren más tiempo, más cuidado, a veces más ayuda. Pero hay una diferencia entre necesitar ayuda y acostumbrarse a pedirla aunque no sea necesario. Y con el tiempo esa diferencia se vuelve evidente para los que te rodean, más de lo que imaginas. Tal vez te has acostumbrado a frases como ¿puedes hacerlo por mí? Yo no entiendo nada de esto. Lo voy a estropear. Al principio suenan inocentes,
Pero cuando se vuelven costumbre, especialmente en cosas que todavía puedes hacer, comienzan a desgastar silenciosamente a los demás. Tus familiares pueden empezar a sentirse como cuidadoras, incluso cuando tú sigues siendo totalmente capaz. Tus amigos notan que siempre son ellos quienes cargan, alcanzan, arreglan, organizan. Y aunque sonrían y digan no hay problema, por dentro empiezan a sentir algo distinto, resentimiento. Y lo más complejo es que muchas veces no es por flojera, es por miedo, miedo a equivocarte, miedo a verte torpe, miedo a no estar a la altura. Así que dejas que otro lo haga. Y con cada pequeña renuncia tu independencia se va desvaneciendo un poco más. Pero aquí va una verdad poderosa. Las personas admiran más el esfuerzo que la perfección. Prefieren verte intentarlo, aunque te cueste, que verte rendirte por adelantado. Tus hijos, nietos, vecinos se sienten orgullosos cuando ven que tú aún estás en el juego, que aún quieres aprender, moverte, participar, y cuando pides ayuda solo cuando realmente la necesitas, te respetan más. No sienten que los estás manipulando o usando, se sienten honrados de ayudarte. Mantener tu autonomía no significa actuar como si tuvieras 30 años. Significa presentarte con lo que sí puedes hacer, pedir con claridad lo que no puedes, y respetar la línea entre ambas cosas. Te sorprendería lo empoderado que te puedes sentir al recuperar pequeñas tareas, cargar tu propia bolsa, aprender a usar ese nuevo control remoto, seguir una receta sin pedir que alguien te supervise. Esas pequeñas victorias construyen confianza, te recuerdan y les recuerdan a los demás que la edad puede cambiar tus capacidades, pero no borra tu fuerza, tu voluntad ni tu dignidad. Porque las personas que envejecen bien no son las que nunca piden ayuda, son las que saben cuándo pedirla y cuándo decir con firmeza, yo puedo con esto. Número 12. Fingir que siempre tienes la razón. Todos queremos sentir que nos hemos ganado nuestro lugar en la vida, especialmente después de décadas de experiencias, decisiones difíciles y lecciones aprendidas. Así que es natural que, en cierto punto, muchas personas mayores sientan que tienen las respuestas, que han visto suficiente como para saber cómo funciona todo. Y en muchos casos, es verdad. Pero aquí es donde se vuelve complicado, cuando la necesidad de tener razón pesa más que la necesidad de conectar. Las personas dejan de escucharte. Puede manifestarse en cosas pequeñas. Corregir la historia de alguien en la cena. Insistir en que tu forma de hacer algo es la única correcta. Rodar los ojos ante una idea nueva o decir, créeme, yo sé mejor. Al principio, los demás lo toleran. Quizás hasta se ríen. Pero con el tiempo, estar cerca de alguien que siempre tiene que tener la razón se vuelve agotador. Las personas dejan de tener conversaciones profundas contigo, ocultan sus ideas, dejan de desafiarte, no porque estés convenciendo, sino porque es más fácil quedarse en silencio. Y lo irónico es que muchos adultos mayores no hacen esto por arrogancia, sino para sentirse seguros, para seguir teniendo autoridad en un mundo que cambia demasiado rápido. Pero cuando tener la razón importa más que ser amable o curioso, el efecto es el opuesto al que deseas. Ser sabio no es tener todas las respuestas, es saber cuándo compartir tu perspectiva y cuándo permitir que otro explore la suya. Es tener opiniones con firmeza, pero también con apertura. Porque la verdad que casi nadie dice es esta: las personas que más admiramos no son las que siempre corrigen, son las que escuchan, reflexionan y nos invitan con suavidad a pensar de otra forma. Cuando dejas de intentar ganar cada conversación, las personas empiezan a buscarte más, te preguntan tu opinión, valoran tu consejo, no porque dominas la sala, sino porque tus palabras llevan un peso tranquilo y reflexivo. Y cuando hablas, como no hablas todo el tiempo ni para imponerte, tu voz llega más profundo. Al final, la necesidad de tener razón se desvanece. Lo que perdura es cómo hiciste sentir a los demás. Y cuando dejas espacio para que los otros sean escuchados, desafiados y elevados, tu presencia se convierte en algo que realmente atesoran, no solo toleran. Reflexión final. Ahora que hemos recorrido estos 12 comportamientos, tómate un momento para reflexionar con suavidad, sin juzgarte. ¿Cuál de estos hábitos se ha infiltrado silenciosamente en tu vida diaria?
¿Cuál te sorprendió? ¿Y cuál sientes que estás listo para cambiar, aunque sea un poquito? Este video no fue creado para criticarte. Fue pensado para ofrecerte algo que casi nadie da, una mirada honesta envuelta en cuidado. Porque la verdad es que estos comportamientos no te hacen una mala persona, son simplemente puntos ciegos, cosas que se instalan poco a poco, sin que nos demos cuenta. Y una vez que los vemos, ahí es cuando aparece la verdadera fortaleza. No en negarlos, sino en decir, lo veo, puedo mejorar, todavía tengo el poder de crecer. Eso es envejecer bien. No aferrarse al pasado, no resistirse al cambio, sino entrar en cada nuevo día con conciencia, gracia y la fuerza silenciosa de alguien que aún quiere conectar, evolucionar y ser una fuente de calidez en la vida de otros. Así que mientras sigues adelante, mantén estas señales en mente, no como una lista de reglas, sino como recordatorios suaves, formas de seguir mostrando al mundo tu dignidad, tu presencia y ese carácter que hace que otros se sientan cómodos, respetados e inspirados. Y recuerda, nunca es tarde para cambiar cómo te relacionas con el mundo. Pequeños cambios en cómo hablas, escuchas, te vistes, bromeas o interactúas pueden transformar por completo cómo los demás te experimentan y cómo tú experimentas tu propio lugar en el mundo.